Ahora sí. Entonces, estamos en este repaso. Para escribir mi algoritmo, es decir, para decirle al sistema, haga algo, lleve a cabo ese proceso, dígame cuánto equivale a aquello, lo que sea. Entonces yo tengo que seguir unos pasos. La recomendación es, primero, tenemos que dar una descripción de los datos que serán manipulados. Datos que serán manipulados. Es decir, ¿qué variables vamos a utilizar? ¿Sí? ¿Qué variables se van a usar? Y eso en el lenguaje de los algoritmos es utilizar la instrucción definir. ¿Sí es definir? Sí, es definir. La sintaxis básica, o sea, la forma en que esto se escribe es definir un espacio, el nombre de la variable, el nombre que usted quiera, preferiblemente con esas reglas mnemotécnicas, un nombre que me dé a entender cuál es la finalidad de esa variable. Luego escribo cómo y a continuación pondré los posibles tipos de datos que puede tener mi variable. Son 4. ¿Cuáles son los tipos de datos que tiene una variable? Entero, lógico, eso es, ahí están, real y carácter, ¿sí o no? Cadena es el mismo carácter, listo, eso es lo mismo. Depende de la literatura, depende del lenguaje, hablar de carácter, de cadena, eso es lo mismo. Listo, entero es clarísimo, un valor numérico redondeado, sin punto decimal. Una edad es entera, un año es entero, ¿cierto? Lógico, un valor que solamente tiene dos valores, 0 o 1, falso o verdadero. Me indica una decisión absoluta, ¿se hace o no se hace? ¿Sí o no? Listo. Real, otro valor numérico, pero que ese sí tiene, este era valor entero, este es 0 o 1, el real es con punto decimal. La estatura, el peso, un kilometraje, una nota, todo eso es real. Entonces, dependiendo de la finalidad que vaya a tener dentro de mi algoritmo, esa variable yo digo cuál es el tipo de dato más pertinente, ¿cierto? Y carácter, eso es texto. Y todo lo que sea texto, carácter, cadena, alfanumérico, lo vamos a identificar ubicándolo entre comillas dobles, para empezar, comillas dobles, listo. Todo lo que va entre comillas dobles es texto. Puede ser un mensaje, puede ser una constante, un nombre, un apellido, el nombre de una ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces eso es una descripción de los datos que serán manipulados. Defina sus variables, preferiblemente siempre en la parte superior del algoritmo, todo junto arriba. Necesito calcular, necesito realizar una conversión de centímetros a pulgadas. Bueno, entonces necesito conocer cuántos centímetros se van a utilizar. Bueno, entonces definir centímetros como real. Los centímetros pueden ser reales, ¿cierto? Van a decir 3.3 centímetros, Pero también necesito una variable donde pueda almacenar el resultado de la conversión, o sea, esas pulgadas que yo quiero convertir. Póngale PL, también como real. Y voy planificando mi ejercicio, voy indicándole al sistema, ¿verdad? Yo para trabajar necesito esto. Un espacio donde pueda almacenar los centímetros, un espacio donde pueda almacenar las pulgadas que voy a calcular, un espacio donde pueda almacenar el nombre de la persona, la edad, el saldo, el sueldo que se está ganando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Casi siempre se va al principio. ¿Se pueden definir variables a mitad del algoritmo? Sí, se puede. Al final también se puede, pero es más ordenado y es una buena práctica poner todo esto al inicio, junto en un bloque, en un solo bloque arriba. ¿Listo? Muy bien. Para mi algoritmo también necesito una descripción de acciones que deben ser ejecutadas para manipular los datos. Y esa descripción de acciones no es más que asignarle a una variable o un valor, un numerito, puede ser un numerito, o asignarle a una variable un cálculo. O sea, ¿cuánto equivale una pulgada en centímetros? 2.50 y algo. ¿Sí o no?
más o menos. Entonces eso es una descripción de las acciones. ¿Qué voy a hacer? Y típicamente eso es la manipulación de algún dato. Asígnele a una variable una operación. Suma, resta, multiplique, divide. En el futuro será una consulta, una base de datos. Extraiga mi información de la tabla clientes y dígame cuántos clientes están en la ciudad de Medellín. Ya, esa es una acción, ¿cierto? Una consulta, una operación, algo que estoy realizando directamente sobre mis datos, ¿sí o no? Y finalmente, otro proceso típico es mostrar los resultados. Y mostrar resultados tiene una palabra clave, ¿no? Tiene unas que son sinónimos, que son mostrar o imprimir. Siempre me escapa una. Mostrar, imprimir y... bueno. Pero estos son sinónimos. Por ejemplo, en el libro creo que usan más... ¿Qué usan más en el libro? Ya leyeron el libro, ¿cierto? Imprimir es como el resultado. Exacto. Me va a imprimir, me va a mostrar algo por pantalla. Me va a decir qué hay dentro de una variable o el texto que yo le exponga ahí, ¿cierto? Entonces eso es lo que debo tener en cuenta al momento de escribir mi algoritmo. Defina las variables, descripción de los datos que serán manipulados. Realice las operaciones, sume, reste, multiplique, divide. Y muestre los resultados. Dígame qué quedó en la variable. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí sencillo, ¿no es cierto? Bueno, pan comido. Entonces, ven, yo descargo el resto de cositas de una vez. Un tailandés. Entonces, avancemos. Dime. Ok, entonces avancemos. Continuaríamos con esta. Ya nos comimos las dos primeras. Esta sigue y aquí se propone. Digamos que propone acá. Ábrete sésamo. Ábrete sésamo. Ábrete sésamo. Ya, listo, ahí va. Ahí tengo otro jueguito que ahorita hablamos. Este es el esquema general que yo tendré presente para poder solucionar cualquier tipo de problema. ¿Verdad? Es casi obvio. Yo tengo que planear detenidamente qué voy a hacer. Y planear en este caso es... planear el ejercicio es, en primera instancia, establecer mis objetivos. O sea, ¿qué quiero hacer yo? ¿Sí o no? Identificar el problema. Entonces es como si estuviera leyendo el enunciado de un parcial y extraiga de ese enunciado los requerimientos, las necesidades y las posibles variables que le pueden permitir resolver el problema. Que ese es el objetivo, resuelva el problema. ¿Cierto? Despeje la incógnita, dígame cuánto vale esto, si introduzco este valor, ¿cuál será el resultado? ¿Cierto? Entonces hay que identificar el problema, hacer una lectura detallada, minuciosa, con paciencia, de qué tenemos que hacer. ¿Sí? Hay que ser cabales con esa solución que queremos proponer. Aquí tenemos que tener presente que va a existir alguien que me proporcione esa información. Bien. Él me va a decir, necesito un programa que me haga esto, aquello, lo uno y lo otro. Bueno, pero como todo cliente hay que sacarle las cosas como que con ganzúa. El cliente quiere un programita que haga maravillas.
Al cliente hay que aterrizarlo, hay que decirle, bueno, le puedo sugerir un programa que tiene estas características, entonces yo necesito que usted me proporcione estos datos, vamos a trabajar de esta forma, y es como una negociación, va bien. En realidad el cliente nos dice, necesito que haga esto. Listo, usted le dice, ¿se puede o no se puede? Si no se puede, ¿por qué no se puede? Y si no se puede, ¿cuáles son las alternativas? No le puedo montar este sistema, pero tengo otro que cumple unas funcionalidades similares y puede cumplir su funcionalidad. En realidad al cliente nunca se le dice que no. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Es cargar el internet del libro. ¿Cierto? Pues entonces parto desde acá. Si no identifico el problema, avanzar es riesgoso porque pueden cambiar las variables que está involucrando, puede cambiar los procesos, puede cambiar el diseño de la base de datos y eso es un colapso gigante. ¿Listo? Entonces primero hay que planificar esto, hay que planear qué voy a hacer. Y planear también es decir cuáles son los recursos necesarios. Bueno, necesito una variable, 2 variables, 3 variables, para nada. Necesito acceso a la base de datos, necesito un lenguaje de programación tal, necesito un equipo con tales características. Hay que planificar, no hacerlo sobre la marcha. ¿Dios proveerá? No, ¿cuál Dios proveerá? Nada peor para un proyecto que ir resolviendo problemas cada vez que se van presentando. No, hay que tratar de preverlos, de pensar a largo plazo y decir necesito ¿cierto? Luego ejecutar. Claro, ya dije que necesito, implemente eso. Implementación. Entonces yo escribo un código en el lenguaje que sea, lo ejecuto y tengo que garantizar que eso está resolviendo eso que tenía propuesto desde acá arriba, que estoy satisfaciendo la necesidad, resuelvo el problema. ¿Cierto? Entonces verifico con pruebas constantes, no que lo probé una vez, funcionó, salió, no, o sea, hay que tratar de ser exhaustivos en las pruebas. Si funciona una vez, bien, pruébelo otra vez, métale otros datos, no le meta los datos ideales, incluso considere datos perfectamente erróneos. Una cosa es trabajarlo con los datos ideales, siendo como un cliente juicioso que le dice digite la edad y uno escribe la edad, pero si en un campo le dicen digite la edad y usted escribe una letra, ¿qué debería pasar? Error. El sistema debe advertir, no se aceptan valores, solo se aceptan valores numéricos. ¿Sí o no? Entonces eso es el verificar. Hay que hacer una validación de la efectividad de mi programa. Si es necesario, después viene el ajuste y eso se vuelve un ciclo infinito. Lo bueno es que cada vez que yo voy realizando estas iteraciones, ese proceso, ahí adentro se está acumulando algo muy importante y eso es conocimiento. Yo ya aprendí a resolver el problema, listo, me puedo enfrentar a otro. Y aprendí a hacer ese problema, me puedo enfrentar a otro más grande y mi base de datos de conocimiento aumenta. Entonces, con lo que yo resuelvo un caso, lo puedo adaptar para otras circunstancias, ¿sí o no? Esa es la finalidad, eso es lo que necesitamos en últimas. Bien, lo acepto. Y eso es este ciclo que tenemos acá. ¿Sí o no? Suena lógico, suena coherente, suena casi que obvio, es lo que hacemos en el día a día, ¿sí o no? Se varó el bus, entonces ¿qué hago? Me voy a pie, me voy corriendo, me voy en taxi, se varó el metro, entonces cojo el alimentador de allí, me voy en bicicleta, me voy en patineta, lo que sea. Busco alguna alternativa, planifico qué voy a hacer. Ahí sí lo ejecuto, salgo corriendo a toda y llego de alguna forma, ¿sí o no? Y ya ajusto mi plan para que al día siguiente tenga el plan B. Si no hay metro, ya sé qué hacer, ¿sí o no? Perfecto, esto es carreta. Esto se leen ustedes con detenimiento. Listo, en cuanto a lo que nos compete a nosotros, el desarrollo de software, ese mismo ciclo lo vamos a ver representado de esta forma. Nos vamos a enfrentar a un problema. El cliente me dice, o el jefe me dice, necesitamos resolver ese problema. Necesitamos un programa que tenga estas características. Ok, entonces lo primero es escribir el algoritmo. Y esto en algunos momentos es totalmente independiente del lenguaje o programa que usemos. ¿Cierto? Llega un momento en el que uno directamente trabaja en el lenguaje, pero en realidad uno lo primero que hace es pintar el algoritmo así sea en la cabeza, como hacemos las cuentas matemáticas, primero mentalmente, y después damos el resultado de una forma muy práctica, ¿cierto? Pero entonces primero necesitamos dominar esto.
Necesitamos escribir muchos algoritmos para poder llegar a dominar un lenguaje. ¿Cuál lenguaje? El que sea. O sea, si yo domino bien la escritura de algoritmos, la migración a un lenguaje es lo de menos. ¿Listo? Bueno, entonces ya sé cuál es mi algoritmo, cuál es mi conjunto de pasos para resolver el problema. ¿Listo? Entonces vaya al lenguaje como tal, prográmelo. Lo mismo de siempre, pruébelo. Si es necesario, revíselo y replantee su algoritmo. Y en todo el proceso lo que me queda a mí en la mitad es conocimiento, es lo que me interesa a mí. Entonces recuerden, esto es como un ejercicio cualquiera, como el ir al gimnasio, hacer una dieta. Yo no puedo esperar a hacer una dieta y en 2 días tener el cuerpo ya bello. No me da. Tengo que ser disciplinado, constante, hacer un ejercicio hoy, otro ejercicio mañana, ir incrementando el nivel. Listo. Muy bien. Fácil. Dependiendo del sistema que esté usando, pues voy a necesitar algunos dispositivos de entrada o salida. Y esto tiene que quedar clarísimo. Siempre van a necesitar unas entradas y una salida. Para nosotros esas entradas, esos inputs, los vamos a ver representados en el algoritmo con la instrucción leer. ¿Y qué acompaña a leer? Siempre. A leer lo acompaña el nombre de una variable. Listo. Entonces ahí voy a adquirir un dato del usuario. Ese es mi input, esa es mi entrada. Ese es el input. El output, la salida, es lo que yo voy a presentar. El resultado es tal cosa. Y eso lo vamos a ver representado por la instrucción mostrar o imprimir. Y eso es lo mismo. Y el mostrar o imprimir va a ir acompañado de un texto. El resultado es, o de una variable. Si le doy un texto, pues el texto se ve explícitamente, tal cual como yo lo escribo acá. Si le doy una variable, pues veré el contenido de la variable. ¿Qué quedó dentro de esa variable? ¿Cierto? Entonces debo tener muy presente cuáles son los tipos de variables que voy a usar. Ya los conocimos, los 4 básicos: entero, carácter, real y lógico. ¿Cierto? Vamos a empezar a conocer unas estructuras que van a facilitar la resolución de problemas. Y en el futuro tendremos unas abstracciones, o sea, unos modelos para poder resolver cualquier tipo de problema. ¿Listo? Claro, hasta acá, carreta. Esto ya lo discutimos. Una variable que es un espacio en memoria donde yo puedo almacenar un dato. Reglas para nombrarlas. Debe iniciar con una letra o un subrayado. Lo demás puede ser lo que quiera: letras, dígitos u otros caracteres subrayados. Las letras pueden ser minúsculas o mayúsculas del alfabeto inglés. O sea que si puedo crear una variable que se llame árbol, pero con tilde, no puedo, no me conviene, no lo recomiendo. Hoy en día ciertos sistemas sí permiten usar tildes, ñ, pero preferiblemente no, para evitar ciertas incompatibilidades con los lenguajes. Entonces las variables ahí sí no hay que preocuparnos por la ortografía, llámela como quiera. Es más, escriba árbol así si quiere, o peor aún, una variable, puede llamar como usted quiera, con tal de que usted tenga claro qué es lo que va a almacenar en esa variable, póngale el nombre que quiera. ¿Cierto? Listo. Entonces vamos a evitar las señas, signos de puntuación, tildes y demás caracteres especiales. ¿Listo? Esto, que es casi que obvio, no deben existir 2 identificadores iguales. 2 elementos de un algoritmo no pueden nombrarse de la misma forma. Y es aconsejable que los identificadores tengan un significado afín, eso es a lo que yo me refiero con la mnemotécnica, afín a lo que representan. Si yo le voy a preguntar al usuario cuál es su edad, pues lo más pertinente es que la variable se llame edad. Entonces por allá arriba yo voy a poner definir edad como entero. ¿Me pude haber colocado variable X ahí? Sí, voy a colocar variable X. Pero para mí como programador me resulta más diciente una variable que se llame edad que una variable que se llame X. ¿Sí o no? Muy bien. Hagamos ese pequeño ejercicio. Ahora sí, que me he saltado un montón.